Vamos a dar comienzo el día de hoy con este tiempo de enseñanzas del Seminario Las de Águila. Les mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos, todos los alumnos que en otros lugares, en otras ciudades, en otros municipios, no sé, posiblemente fuera del país también, nos estén siguiendo. Que Dios les bendiga. Vamos a ocuparnos este tiempo para compartir estas enseñanzas. Saludos allá a la Ciudad de México, al estado de Querétaro, le mandamos saludos a Hidalgo, al norte, Santiago, Coahuila, también el estado de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, diferentes lugares que nos están siguiendo a través de las redes. Que Dios les bendiga, gusto saludarles en el nombre del Señor. Vamos a ocuparnos hoy, estaremos hablando hoy del concepto reino. Hablamos durante 22 sesiones acerca de la escalera del conocimiento basado en las escrituras hebreas. Creo que esto es lo que ya estuvimos dedicándole bastante tiempo, y hoy vamos a retomar un concepto que es acerca del reino. ¿Sí? Creo que es uno de los conceptos que están presentes en la Escritura. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó acerca del concepto reino, y entonces vamos a referirnos a ellos. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a dar comienzo. De hecho, hay una frase que nuestro maestro enseñó dentro de la plegaria del Padre Nuestro, cuando afirma: vénganos a nosotros tu reino. Por lo tanto, hoy vamos a hablar todo sobre el concepto del reino desde la perspectiva escritural, desde la perspectiva de estas concepciones hebreas. Así que hoy vamos a entrar al concepto reino dentro de la escalera del conocimiento, ¿verdad? Llegamos al número 22 la vez pasada, que sería la letra Tau, y cerramos ese espacio. Pero entramos ahora dentro de las concepciones filosóficas, entramos ahora dentro de los 10 pensamientos fundamentales. Debemos reconocer, o conocidos también como las 10 luces, los 10 principios universales. Creo que eso es algo que debemos considerar, y hoy nos corresponde entrar en el primero de ellos, diríamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Dándole continuidad de que este concepto del reino que hoy vamos a platicar. Muy bien. Sin duda, primero tendríamos que dar por hecho la construcción de la idea de los 10 pensamientos fundamentales. 10 pensamientos fundamentales que están establecidos desde un principio. Así lo determinó nuestro Creador. ¿Y qué es el pensamiento fundamental? Tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje, la construcción del lenguaje y la construcción del pensamiento. Así que vamos a entrar a este tema haciendo referencia a las 10 proclamaciones que el Eterno pronunció, el Eterno Elohim, desde el principio, las 10 proclamaciones que se dan en el libro del Génesis capítulo 1. Así que vamos a encontrar, si ustedes han leído la Sagrada Escritura, que desde el principio, cuando el Señor creó el universo, creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Emitió 10 proclamaciones fundamentales que tienen que ver, ¿verdad?, con las 10 luces, que tienen que ver con las veces en el cual Dios dijo. Las Escrituras mencionan y dijo Dios. Amén. Y dijo Dios. Así que si lo quisiéramos analizar un poquito en términos generales, encontraríamos 10 frases, 9 visibles y una no visible. Una no visible. Y eso es lo interesante. Las 10 proclamaciones aparecen 9 visibles y una no visible. Cuando el Señor pronunció y dijo Dios, ¿qué quiere decir? Habló. Las 10 proclamaciones, porque se mencionan también cuando Él hizo, cuando Él vio, cuando Él llamó, cuando Él bendijo, ¿verdad?
Y si sumamos la totalidad de esas citas, son un total de 32. De 32 veces que Elohim se menciona en el capítulo 1 del libro del Génesis. Entonces, si se mencionan 32 veces el nombre Elohim en esta escritura, obedecen a 22 que tienen que ver con las grafías de las escrituras hebreas y 10 que tienen que ver con el pensamiento que Dios estableció desde el principio. Así que la suma de los 22 más los 10 principios fundamentales, un total de 32. Así que, así como lo describen también los cabalistas, ¿no? Como pensar que las manos contienen por lo menos 32 huesos que tienen que ver con cuando nosotros podemos bendecir la vida del pueblo, o la oración sacerdotal que tiene que bendecir en el nombre del Eterno. Y pondrás mi nombre sobre ellos y los bendecirás. Así que desde el principio las 10 proclamaciones las conocemos, están basadas en el libro de Génesis capítulo 1 verso 3. Se menciona: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Empezamos por ahí, ¿no? Que el conocimiento también es luz, ¿verdad? Que en el firmamento del universo también era importante la luz. Y esto es lo que podemos encontrar entonces, que las 10 proclamaciones, como dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, nos empiezan a dar ya la construcción de estas ideas, ¿no? Está también, por ejemplo, el 1.6 de Génesis, que tiene que ver, 1.6 de Génesis, por favor, dice así: y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Una segunda proclamación también está basado en 1.11 del libro de Génesis, cuando encontramos otra vez la frase dijo Dios, ¿verdad? 1.11 del Génesis, que dice de la siguiente manera: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. No vamos a entrar a detalles, más adelantito vamos a empezar a entrar. Queremos señalar la importancia que tiene de que el capítulo 1 del Génesis marcan en todas las escrituras principios que van a recorrer en toda la escritura, marcándonos los significados y el contenido desde el principio. El 1.14, ¿verdad? Dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, ¿verdad? Y para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. También se menciona 1.20 de Génesis. Estoy mencionando las 10 proclamaciones. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 1.24, ¿verdad? Y acá es 1.26. Dijo Dios, produzca la tierra. 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. La última, 1.29, que dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Algunos eruditos sobre esto que quisieran complementar el por qué ahí aparecen solo 9 veces cuando Dios dijo, Dios habló. Otros consideran que el 2.18 de Génesis, cuando se habla y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, que sería el complemento de los 10, pero en realidad vamos a entender un poquito el concepto. Acuérdense que los 10 números del universo están basados en el 0 al 9.
no es del 1 al 10. Nosotros lo estamos leyendo como 1 al 10, pero en realidad es del 0 al 9. Y el 0, pues ustedes saben qué significa el 0. ¿Alguien sabe qué significa el 0? Nada. La nada, ¿qué quiere decir? El vacío, ¿qué quiere decir? Que de lo que no era, Dios creó. Esa es la idea. De lo que no existía, vino a la existencia. Y entonces la transición entre el 0 y el 1 es un espacio también de 10. Entonces la materia y todo lo que podamos contabilizar tiene un espacio de 10. Entre la nada y el todo está el 1. Entonces quiere decir que los 10 principios fundamentales está escondido en el 1. Y por eso es que se dice, oye Israel, el Señor Jehová, tu Dios, uno es. Porque hay un pueblo, hay una Torá, hay un solo Dios, ¿verdad? No puede haber. Entonces, el margen entre el 0 y el 9 que nosotros entendemos, encontraríamos entonces el concepto de la nada y el concepto del todo. Entonces, cuando hablamos en matemáticas, el concepto de la unidad, cuando hablamos del concepto de la unidad, también podemos hablar del concepto entero. Es un entero. ¿Qué quiere decir? No le falta nada. Está completo. Y entonces nos lleva el aspecto de la filosofía de decir, ¿cuál es el concepto de la unidad? La ausencia de ruptura. La unidad es un cuerpo. ¿Se dan cuenta? La unidad es un todo. Y si algo faltara ahí, ya no es completo. Entonces, cuando alguien dijo que era el 2:18, que era la mujer, no es bueno, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, pues en realidad el hombre y la mujer uno son, dice la Escritura. Dos que se hacen uno, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque fue tomado del varón. Así que esta concepción religiosa es importantísima porque nos va a marcar para entrar al concepto reino. En realidad, primero necesitamos entender esto, porque si no, no vamos a entender. Por eso es que tenemos tanto reino dividido. Cada quien quiere hacer su propio reino. Y el reino de Dios, cuando dijo Jesús, está entre vosotros. Pero el problema es que a veces no logramos entender este concepto. Entonces, entre el 0 al 9, por eso es que todo número multiplicado por 9 es igual a 9. Utilizando la geometría, que ya lo hemos dicho, ¿no? 9 por 1, 9. 9 por 2, 18, que significa 1 más 8 igual a 9. 9 por 5, 45. 4 más 5 igual a 9. Todos los números multiplicados por 9 nos llevará a 9. ¿Por qué? Porque ya es el límite. El límite. Y al terminar el 9, empezamos la construcción de los dígitos, del binario. Quiere decir, no podíamos entrar en el concepto de 10, ¿sí? Ya es un binario, ya es la combinación de los números. Así que solo existen 10 números en el universo partiendo del 0 al 9. Es que interesante es esto, porque ese es el principio que se marca en la Sagrada Escritura. Por eso es que van a mencionar 9 ocasiones cuando Dios dijo, habló. Y por eso luego decimos, es la palabra de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque Dios habló y dijo, ¿verdad? Dios habló y también dice, Dios vio. También dice, Dios hizo. También dice, Dios llamó. También dice, Dios bendijo. ¿Amén? Toda esa suma, parece que el lenguaje no fuera el tiempo, ¿no? Pero sí lo es. Entonces, esas 10 proclamaciones, esos 10 fundamentos, ¿verdad? Parten muchas cosas que nosotros estudiamos y leemos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, entonces sería que la base del decálogo, la base de esta concepción que tenemos de los 10 mandamientos, que ahora sí es la Torá que se entregó en el Sinaí,
que Dios entregó como primicias al pueblo de Israel la ley de Dios, estos 10 principios fundamentales. Vamos a encontrar que de esos 10 principios fundamentales, vamos a encontrar que son las 10 proclamaciones, que tienen similitud en las 10 proclamaciones. Si nosotros vemos un poquito, estuviéramos viendo el contenido de cada uno de estos, nos vamos a llevar la sorpresa, que es como si estuviéramos leyendo el Decálogo. Estamos leyendo el Decálogo. Entonces sería, cuando dice 22, a ver, 22 de Éxodo, 22 de Éxodo, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Sigue. No tendrás, entonces sería 23. Oye Israel, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La pregunta es, ¿por qué está establecido como punto fundamental el no tendrás dioses ajenos delante de mí? Por una simple razón. Por una simple razón de que solo existe un Creador. No hay otro. El que dijo, sea la luz y fue la luz, el Creador que hizo, Él merece el reconocimiento y Él es a quien nosotros debemos adorar. Y el no tendrás dioses ajenos delante de mí es una instrucción, ¿verdad?, que tiene que ver con la primera proclamación, cuando el Señor dijo esto. Así podríamos checar a cada uno. Ahora chequemos el 24 que dice. A ver, el 24 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A ver, regresa otra vez. No te harás imagen, en otras palabras, no estés haciendo cosas. En primer lugar, hay un Dios único, no hay otro. Por eso es que Juan escribió al único Dios verdadero y a Jesucristo, y al Mesías, a quien tú has enviado, ¿verdad? Porque esa es una confusión a veces doctrinaria entre el pueblo evangélico, que pues todavía está debatiendo si es unicitario o es trinitario, y ahí entra un debate de carácter doctrinal, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni bajo en la tierra. ¿Saben por qué? Porque si leen ustedes 1:6 de Génesis, ¿qué dice? A ver, díganme. ¿Cómo estamos comparando esto? Porque estamos viendo el valor del concepto décimo que vamos a entrar en el concepto del reino, ¿verdad? Dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Sigue. Y hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de expansión de las aguas que estaban sobre expansión, y fue así. A ver, ¿qué más dice? La expansión cielos y la tierra. ¿Sabe qué hizo Dios? Separó también, ¿verdad?, la luz de las tinieblas. Y este es el concepto de la dualidad. ¿Sí? El concepto de la dualidad. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien no adora al Dios único, ¿qué está haciendo? Está creando una antítesis, está creando algo contrario. Algo que es contrario. Y por esa razón, si Dios separó las expansiones, separó la luz de las tinieblas, entonces debe haber una distinción entre el pueblo adorador de un Dios único y el pueblo que adora a dioses distintos. Israel dice, yo adoro al Dios único, al que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un pueblo de la luz y hay un pueblo de la oscuridad. Entonces quiere decir que este principio fundamental
este principio fundamental que se dieron desde el origen, marca gran luz hacia el entendimiento de la Sagrada Escritura. Así vamos a encontrar, así podríamos pasarnos toda la tarde. Aquí solamente lo estoy mencionando porque, por ejemplo, el 27 de Éxodo, 27, que sería: no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano, porque no hará por inocente al que tomare su nombre en vano, ¿verdad? No tomare por inocente al que utilizara su nombre en vano. ¿Qué diríamos en 1:9 de Génesis? Y podríamos ir checando qué sería lo que corresponde a cada texto, porque encontraríamos las mismas ideas, ¿verdad? Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbraselo seco, y fue así. Y llamó Dios a la tierra seco, la reunión de las aguas, llamó mares, y vio que era bueno. Y inclusive cuando se habla acerca de la vida, no matarás. ¿Por qué está hablando de no matar? Es más, la dimensión del Génesis es mucho mayor todavía. La dimensión del Génesis es mayor porque no solamente habla de la vida del hombre, también habla de que no podemos dañar la vida de las semillas, no podemos alterar también, en este caso, las plantas, los animales. ¿Qué quiere decir? No podemos matar la vida, ¿no? Creo que hoy está muy de moda hablar, por ejemplo, de semillas transgénicas, por ejemplo. Sí. O estamos hablando de tratar de crear nuevas especies. El hombre no puede por qué adulterar lo que está al principio, porque todo lo que tenga ese principio va a ocasionar impactos negativos, va a causar muerte, ¿verdad? Entonces quiere decir que esos principios fundamentales, los 10 principios fundamentales, el que dice, inclusive el que dice, hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y queramos o no, existe esa similitud entre las 10 proclamaciones y el decálogo. El decálogo. Por eso algunos se atreven a afirmar que de esos principios del Génesis, de las 10 proclamaciones, aquí podemos encontrar también, algunos rabinos explican que en solo el capítulo primero del libro del Génesis podríamos encontrar indicios de los 613 preceptos, que no son otra cosa más que 10 principios que se vuelven, ¿cuántos? 613. ¿Qué quiere decir? Que entre las 10 proclamaciones que vamos a encontrar, que son los 10 mandamientos, que son las 10 proclamaciones del Génesis, vamos a encontrar entonces que en estos 10 mandamientos están escondidos 613 preceptos de la Sagrada Escritura. Entonces no bastaría solo con aprendernos los 10 mandamientos, ¿verdad? Deberíamos conocer de los 613 preceptos establecidos en la Torah, cuáles corresponden al mandamiento 1, cuáles corresponden al mandamiento 2, cuántos de ellos al mandamiento 3. En otras palabras, las matemáticas son exactas. No hay duda que es un pensamiento supremo quien ordenó todo este principio. De esos 613 preceptos de la ley, escondidos en 10 principios fundamentales. Y si nos fuéramos más a profundidad, encontraríamos que estos 9 que están aquí, del 2 a se esconderían en el 1. Entonces, qué grande es el concepto de todo. Que todo, hablar de lo macro y hablar de lo micro, como lo macro está escondido en lo micro. Así que 613 preceptos, creo que deberíamos trabajar duramente para poder determinar los 613 preceptos de la ley divina, basado en los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura,
cómo están relacionados en cada uno de los mandamientos establecidos. Entonces quiere decir que si la Escritura dice, por ejemplo, dice, acuérdate el día de Shabbat para santificarlo, entonces en torno al mandamiento, al recordatorio de Shabbat, ¿cuántos principios y preceptos positivos y negativos están en ese cuarto mandato? Interesante entonces encontrar ¿cuáles? Encontrar 4 principios fundamentales que están en base de cada mandamiento. Qué interesante es esto. Para eso vamos a hablar del reino, pero necesitamos explicarlo. Si los 613 preceptos están escondidos en los días, deberíamos saber a qué corresponde. Y tenemos que ver que si 248 preceptos son positivos, a ver, son positivos, ¿qué quiere decir? El realizarlos nos trae bendiciones. El realizarlos nos determina conductas positivas. El realizarlos, porque la ley tiene las 4 expresiones: son prohibitivas, son permisivas, son retributivas, retribuyen, y también son facultativas. Esas leyes facultan al sacerdote, facultan al levita, facultan al padre de familia, facultan, pero también retribuyen a las personas cuando alguien obedece ese principio. La retribución no es otra cosa más de recibir un beneficio cuando nosotros ponemos por práctica ese mandamiento. Pero también nos determina cuáles son realmente que son permisivas. ¿Qué quiere decir? Que son leyes que se pueden hacer. ¿Y cuáles son las que prohíben? ¿Qué quiere decir? El que tendremos que abstenernos. Y ese es el grave problema, que cuando entramos al análisis del texto y cuando no se entiende de fondo, existe una gran confusión. Entonces, solo existe una Torah. Solo existe un pueblo de Dios. Solo existe Israel. Esos principios son únicos. Entonces, ¿para qué tendríamos que quebrarnos tanta la cabeza si aún el derecho, aún todo el concepto de justicia, de equidad, de todos esos principios fundamentales del derecho, también tiene sus fundamentos en este principio de leyes inmutables, que son las leyes divinas? Los hombres tienen leyes rígidas o leyes flexibles, pero esta ley no cambia. Esta ley permanece desde el principio. Y por eso que se dice, cielo y tierra pasarán, pero mi Torah, mis palabras, no pasarán. Y si no pasan, entonces ¿por qué las generaciones no la conocen? ¿O por qué no se conoce? Deberíamos nosotros tener interés de conocer este principio de la Sagrada Escritura. Así que encontramos, si ese 10 que están aquí se vuelve 1, y ese 10 se vuelve 613, y esos 613 se convierten en 304.805 letras, entonces no puedes agregar una ni puedes quitar una. Entonces el precepto basado en Deuteronomio capítulo 12 versículo 32, mira que te mando que hagas, no lo vais a cambiar, no le vais a poner, no le vais a quitar, no le vais a agregar, es indiscutible. La Sagrada Escritura, la perla de gran precio, el tesoro escondido. ¿Qué quiere decir? Que están contadas las letras, no podemos adulterarlas, no podemos quitarlas. Dentro de un orden matemático, moverse ni siquiera un número. Por eso el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es íntegra. Algunos no entendemos el concepto perfecto. La ley de Jehová es perfecta.
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. El testimonio se refiere a esa misma ley traducidos oralmente hacia el pueblo, de boca del Padre a oído del Hijo. Y lo que el pueblo puede guardar como tradición oral o como uso y costumbre para algunos casos, de que pudiese transmitirse a través de la costumbre, a través de generaciones. Entonces, esto es fundamental. Que conocer esto, entonces, ¿qué quiere decir? Si para ser un fariseo en el tiempo de Jesús era conocer letra por letra, era conocer la profundidad, entonces imagínense cómo estaba nuestra gente de conocimiento. Entonces, si esta es la lámpara que alumbra el entendimiento del hombre, si esta es la lámpara que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, entonces tenemos la lámpara a nuestra disposición, tenemos la luz para nuestro camino. El que andare por ella no se extraviará, tendrá la luz de Dios. ¿Cuál es el grave problema? Cuando el hombre no lo observa, cuando nosotros tratamos de cambiar ese principio. Es tiempo entonces de rectificar, es tiempo de volvernos a conocer el fundamento de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Entonces lo cito aquí porque me interesa, ¿no? De esto vamos a platicar hoy, hablar de este contexto. Inclusive yo les he explicado a ustedes en otras sesiones de que si analizáramos acuérdense ustedes, las tres columnas principales de la vida espiritual de un pueblo son tres cosas. Uno es el conocimiento de la Sagrada Escritura. Otro es la plegaria, el sentimiento de un pueblo, que a través de sus cánticos y a través de sus oraciones pueden instruir, pueden hacer que esto viva en el corazón del pueblo. Pero también a través de ¿qué? De la caridad, a través de la ejecución y la práctica de los mandamientos de Dios. Por esa razón entonces hemos afirmado que los 613 preceptos están dirigidos en tres áreas fundamentales. La primera área es hacia el conocimiento del hombre. El conocimiento de la ley divina, y puede incluir usted el conocimiento de las leyes también seculares, que nos da conocimiento. Y al tener conocimiento, de alguna manera, nos permite conocer los límites, nos permite conocer nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar. Entonces, la ley de Dios realmente está expresada, la voluntad de Dios, en los mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo expresa vamos a utilizar el término jurídico, cuando existe una consulta popular, una consulta del pueblo, convoca para hacer un análisis preciso, sabe que bueno, ¿y ahora qué necesitamos? Las cosas están cambiando, las leyes no están adecuadas, tenemos esta inconformidad, permite hacer un análisis. Hoy se está muy de moda, quiere ir a ser un constituyente, utilizar el concepto constituyente, para hacer un análisis de las leyes que pues están vigentes, pero que no son funcionales, que necesitamos que estar otra vez en sintonía. Entonces, todo ese tipo de cosas nos permiten entonces hablar sobre el concepto de reino. El concepto de reino, si hablamos del pueblo hacia arriba, sí, hoy lo vamos a hablar desde la escalera 22 rumbo a la escalera 32. Entraríamos en el concepto del reino, que tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la vida de la propia sociedad. Hoy no se llaman reyes, hoy le llamamos presidentes, primer ministro, ha cambiado el vocabulario. Sin embargo, tiene la misma connotación de que siempre tiene que haber una cabeza que gobierna, que dirige. Y entonces creo que aquí
es donde vamos a entrar en el concepto del reino. Entonces el concepto del reino no podemos distorsionarlo. ¿Sí? El concepto del reino no podemos distorsionarlo. Debemos tener los fundamentos bien establecidos. ¿Ok? Lo establecido hoy, los fundamentos. Entonces, si vamos a hablar entonces del reino, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un rey que tiene un pueblo que es gobernado y un rey que gobierna. Pero sin embargo, existe una interrelación entre el rey y el pueblo. ¿Ok? Tenemos que estar presente. No existe rey sin pueblo. Tampoco existe pueblo sin rey. Porque alguien diría, pues sí, es que sí. No puedes cambiar los fundamentos. ¿Verdad? No puedes cambiar los fundamentos. Son los opuestos. Es la individualidad con la colectividad. Y por esa razón, a veces no se entienden nuestros hijos y no se entiende la vida comunitaria. ¿Por qué? Porque hoy entramos en contraposición de estos puntos. Entonces, tema, el reino de Dios. ¿Ok? Hablaremos del reino de Dios. Así que, ¿cuál sería el fundamento del reino? Sería la ley divina. Por eso que hoy se buscan, hoy están cambiando el orden. En el mundo está sucediendo cosas sorprendentes, ¿sí? Porque muchos se han dado cuenta que muchas cosas no cumplen su función. Esa va a ser siempre ahora sí que la pregunta obligada, ¿no? ¿Será que el que cumple su función? ¿O deja mucho que desear? ¿O habrá otras formas como hacerlo? Este cambio, estas transformaciones obligan a pensar entonces que el fundamento del reino de Dios está en la Torá, está en la Sagrada Escritura. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Necesitamos conocerlo. Si usted no conoce la Escritura, definitivamente va a ser difícil que lo puedas comprender, porque el lenguaje que se va a hablar en el reino es el lenguaje de la Torá. Nosotros tenemos problemas para entender las parábolas. Una de las formas que el maestro habló y enseñó fueron las parábolas. Pero hemos discutido y hemos hablado, o hemos tenido maestros que lo han enseñado simplemente las parábolas como una metodología sistemática, como un método de comunicación pedagógica entre el emisor y el receptor. Siempre hemos hablado que es una forma de cómo ilustrarle con ideas tan sencillas a problemas complejos que tienen que ver con las verdades divinas. Pero existe algo más que eso. Más que eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el reino de Dios es como la levadura? ¿Acaso alguno de ustedes observa en el momento que la levadura empieza a leudar y a descomponer la masa? Con un microscopio lo podríamos mirar. O sus efectos, el olor o el volumen de la masa podría enseñarnos cómo se afectó. Si agarramos aquí, colocamos un poco de levadura en trigo, masa, ambos, y el otro no le ponemos levadura, ¿qué pasa con la levadura? Va a leudar la masa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Va a provocar una fermentación que va a permitir crecer. Entonces, el poder del reino, el poder de la Torá, el poder del pensamiento divino es lo que necesitamos para transformar. Por eso, si lo que hoy se predica, de lo que hoy se enseña, de lo que hoy se proclama en una diversidad de religiones del mundo, de diferentes posiciones religiosas, si no se convierten en verdadera levadura que leuda, si no dan el verdadero sabor que debe dar la sal, y si no alumbra como la luz debería alumbrar, entonces solo somos ruido nada más, dijera Pablo, y no hay cambio.
Hace poco vino un hombre a hacer una entrevista. Es alumno de la Sorbona de París. Y en la Sorbona de París estaba haciendo una tesis sociológica para hablar de las iglesias evangélicas en Guatemala, y comparativo a los movimientos chapanecos, de los cambios sociales que han tenido. Qué interesante tesis, porque la tesis era: si Guatemala tenía el 70% de protestantes, ¿por qué el país tuvo que recurrir a la pena de muerte en el caso de incrementar el índice de criminalidad? Guatemala tiene pena de muerte. No somos una población. Entonces la conclusión es que a veces solo hay cambios de religión, hay sustituciones de costumbres, pero que están muy lejos a veces de practicar la justicia, la verdad, lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Muchas veces solo ha sido un transitar de una ideología religiosa a otra, muy ajenos a los mandatos establecidos en la palabra de Dios. Hoy en México podríamos hablar de que tenemos muchas iglesias, pero en realidad hemos sido la levadura en la sociedad nuestra donde estamos. ¿Cuánto hemos ocurrido? Chiapas está teniendo un proceso histórico importante. Y finalmente la iglesia chapaneca sí está incidiendo en los cambios que está viviendo. Entonces, consideramos entonces que el reino, para dejarlo así limpiecito, jamás la sociedad o jamás nuestro pueblo, nuestro estado, nuestro país, nuestro municipio, nuestro paraje, a donde tú estés, se producirá un cambio si no son bajo estos principios establecidos. Y el verdadero reino de Dios sí transforma. Por esas razones que las parábolas se comparan como, por ejemplo, una red para atrapar tesoros. ¿Sí? Se compara también que, a ver, ¿cuáles se acuerdan ustedes? Pues sí, una semilla de mostaza que implica algo tan pequeño, ¿no? Algo tan pequeño que dijo Jesús, se vuelve el más grande de las hortalizas. Como una pequeña semilla que a veces ni siquiera lo puedes identificar. De repente, por eso, no sé si ustedes han leído, por ejemplo, en 1971, 72, surge en Corea. Entre 72 y 74 surge en Corea un modelo llamado el sistema celular. ¿Sí? Los macros crecimientos están ligados con los micros. En otras palabras, el sistema celular, ¿verdad?, que utilizó la guerrilla, utilizaron las iglesias evangélicas, lo han utilizado también en la parte económica, los empresarios también lo saben. Ese sistema celular, como con un sistema de células tan pequeñitas, a veces sin detectarse, de repente se convierte en una movilidad social tan grande. Pues Corea, por ejemplo, cuando estuvo en las guerras de las Coreas, las iglesias, por presión de los comunistas del norte de Corea hacia el sur de Corea, intentaron quemar los archivos de las iglesias, por ejemplo, de las membresías, para protegerlos de grupos contrarios. ¿Y qué hicieron? Se fueron a las casas, se fueron a los barrios, se fueron haciendo pequeñas células, y se cree que la sorpresa fue que esos se multiplican. Las células también se multiplican, las células crecen. Entonces, en el poder del reino tiene que ver con el poder de la Sagrada Escritura. No es como a veces se están planteando, no. Tiene que ver esto con
la proclamación. Por eso es que Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A poco no así dice? El reino de los cielos se ha acercado. Y creed en el Evangelio, digo. Que no son una cosa las buenas noticias. Ahora nos preguntaríamos, porque a veces hemos sido creyentes o predicadores por muchos años, y a veces como que no estamos en sintonía de la Sagrada Escritura. Cuando está diciendo que son buenas noticias, es que la palabra de Dios no pasa de moda. Cuando está diciendo que son buenas noticias, es que Dios ya delimitó qué es lo que produce vida y qué es lo que produce muerte. ¿Qué es lo que es luz y qué es las tinieblas? No vamos a inventar hoy un concepto sobre oscuridad. No vamos a inventar hoy un concepto sobre la luz, ¿verdad? Hoy no vamos a empezar a crear un concepto sobre el concepto justicia. Justicia siempre va a ser justicia. Aunque lo estemos disfrazando, aunque lo estemos buscando de otra forma, no se va a poder, porque la justicia tiene un concepto que no lo puedes mover, ¿verdad? Si tus criterios ahora pueden cambiar, pues serán tus criterios, pero este concepto no lo puedes mover, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Que el reino tiene su fundamento en la Torá, tiene su fundamento en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: todo aquel que oye estas palabras y las hace, ¿qué dijo? Lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y a veces pensamos, como predicadores evangélicos o pastores, pensamos que solo se limitaba a lo que el maestro estaba enseñando. No. El maestro dio una cátedra de la Torá, explicó los mandamientos de Dios. Él vino a cumplir ese mandato y él dijo: cualquiera que me escuche, cualquiera que haga estas cosas, le voy a comparar, porque no todo lo que me dice Señor, Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, es que 7:21 ¿de qué? De Mateo. 7:21 o 7:28. 7:21. No, este es Mateo, este es Juan. Es Mateo 7. Es Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, o Elohim, Elohim, o utilizamos el término Yahweh, o Yahvé, como ustedes católicos, ¿no? No todo el que me diga así, no todo el que me dice Señor, Señor, Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué vamos a hablar del reino? En el reino solo van a entrar, ¿verdad?, los principios establecidos por el Señor. Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos entender que la voluntad de nuestro Padre está expresado en los preceptos establecidos en la Biblia. Es muy fácil entenderlo. Si se constituyen legisladores para dar a conocer una ley, tiene que haber le llaman una exposición de motivos. Cada ley que aparece y que se aprueba, se deroga, o da a conocer una nueva ley, tiene que obedecer a una exposición de motivos. ¿Qué quiere decir? A ver si esos motivos son suficientes como para argumentar que son válidos. Y aquí lo está diciendo: la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la voluntad de nuestro Padre está expresada en 10 principios fundamentales. Amén. A ver, vamos a repetirlo así tan fáciles. Primero, ¿qué es? Único. Es único. Después, ¿qué quiere decir? No te daré exageros aquí, pero ¿qué significa eso? Si ubicamos la dualidad, hay una posición derecha y una izquierda. ¿Sí? Tiene una antítesis. En el segundo tiene que ver, no es. Entonces, cosas equivocadas tienes para empezar a reconocerlo. No solo creerlo, sino reconocerlo. Y entonces ahí es donde el cristianismo nos quedamos cortos. Este cristianismo actual, no el cristianismo del primer siglo.
No, el cristianismo del primer siglo lo tenía muy claro, muy entendible. El cristianismo ha ido cambiando sus posturas y su vivencia durante siglos. Los primeros sí estaban muy convencidos de glorificar a Dios con sus muertes y fueron asesinados por sus creencias. Esto ha cambiado en el mundo. ¿Qué quiere decir? Adorar de un solo Dios. Por eso es que el Islam, por ejemplo, hoy se indica al movimiento religioso y finalmente que existe un vacío. Quiere decir que a pesar de que decimos que amamos al Creador, ¿sí? El pueblo cristiano también fomenta la idolatría, adorando a dioses falsos. Esa es una de las razones que se justifica el fundamentalismo, que la idea de Dios es única. Por eso es que ahí se habla pues, de lo que hemos dicho aquí. No es lo mismo creerlo y no es lo mismo llevarlo a nivel de la convicción de defender esa posición. ¿Ok? ¿Tremendo? Ok. Por eso entonces el maestro habló acerca del reino. Ok. Entonces entendemos que el reino de Dios, entre las palabras, vamos a encontrar mucha temática que tiene que ver con él. Ok. Voy a borrar esto que tengo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Si no entienden algo, me dicen, ¿vale? A ver, vamos a entrar ahorita, entonces, a explicar por qué el valor del dinero, que es el reino. El reino. Estamos empezando de abajo para arriba. No estamos tratando como pueblo entender esto. Curiosamente, dentro de la escala establecida, tiene un planisferio que nos ubica. De hecho, ustedes van a ver que existe una línea vertical. Hay una línea vertical entre el 1 y el 6. Hay otra línea vertical del 6 al 9. ¿Ok? Hay otra línea vertical del 9 al 10. Y aquí estamos hablando del rey. Y lo podríamos poner así como para que lo vayamos entendiendo un poquito más. Aquí tenemos el pueblo. El pueblo que es el reino. ¿Quién es el pueblo del reino? El pueblo. ¿Cómo podemos entender donde está escrito que el reino de los cielos se ha acercado? Entendiendo que el reino, siendo un aspecto de una organización social, pues nuestro mundo, ¿no? ¿Cuál sería entonces el reino de los cielos y el reino de la tierra en nuestra sociedad? ¿Cuál es el reino de los cielos? Cuando hagamos la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Ese es el punto. Por eso es que existieron los gobiernos teocráticos. ¿Qué quiere decir? El gobierno teocrático, establecer el gobierno de Dios, y finalmente ese es el modelo. Y por eso es que hoy estamos entendiendo, por ejemplo, países como Arabia Saudita, Irak, que estamos hablando también como Turquía. Vamos a hablar muchos de los países actuales en el mundo que tienen un sistema que fundamentado, tal vez muy relacionado al Islam, digamos, el islamismo que busca un Estado, un Estado islámico. No es otra cosa, sino que es una concepción de tener un gobierno netamente bajo este principio. Claro, el Corán como la fuente espiritual y de guianza, y otra acá diríamos que la Torá, los preceptos. Existe mucha similitud en esto. Que dice, ¿cuándo? Está buena tu pregunta, ¿no? Tú dices, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos aquí? Vamos a hacer que si entendemos lo que estamos teniendo aquí, ese modelo, ¿cómo transmitirlo ahora en este contexto? Por eso quiere decir que la cuestión de la fe
no puede quedar solamente un elemento de fe, porque tiene que trastocar el reino, el pueblo, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser esto? Cuando esos principios establecidos se traduzcan dentro de esas vivencias. Pues eso no es válido, podemos decir nosotros. Por eso dice que muchos me dirán, mira lo que dice, muchos me dirán en aquel día. Bueno, póngale en aquel día. Pues si alguien es mesiánico va a decir en el día de Rosh Hashanah. Otro va a decir, pues es en el día final, de como lo puedan concebir. Muchos me dirán que ya, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hablamos nosotros en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, está bien, digo, Señor, está bien eso de que hayas hecho milagro, hayas hablado, pero realmente transformaste ese reino. ¿Sí? Porque aquí dice, y entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Dice, sigue, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sigue. ¿Ahí te viene? Sí. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál es su doctrina? Las enseñanzas fundamentales. No hay otra. Por aquí tenemos que quebrarnos la cabeza. ¿Verdad? Si los 613 preceptos, si la Torah establecida en la palabra de Dios que conocemos, es la luz. ¿Por qué? No hay otra. ¿Para qué estamos buscando decir? Si es eso. Porque el Señor, ¿con quién? No, déjame dártelo. ¿De dónde tiene autoridad? Por eso la autoridad está basada en la palabra. No, tú puedes decir tu testimonio y todo, pero tú puedes decir un montón de cosas, pero realmente el fundamento está en la palabra, en la verdad establecida en la palabra. Y solo la palabra de Dios puede realmente transformar, puede ser la levadura, la luz, para transformar la vida de un reino. Qué interesante, ¿no? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuál es su doctrina? La misma. Por eso les recordaban los fariseos. Ustedes hacen esto y esto y así, pero ¿saben qué? No está escrito, pues. No está escrito. O sea, siempre puntualizando las omisiones que se cometían. Y podíamos aceptar que tuviésemos omisiones por desconocimiento. Sin embargo, esto no nos justifica. La falta de conocimiento, ¿qué dice la Biblia? Ponme Oseas capítulo 6, verso 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí viene el asunto. Oseas 6, 4 aquí. Y es 4, 6, perdón. 4, 6, que estamos confundiendo. 4, 6, ahí está. Mi pueblo fue destruido, no dice mi pueblo fue edificado. Si algo podríamos decir de las omisiones, ¿por qué aparecen guerrillas en los pueblos? Por falta de justicia, por falta de equidad, por reparticiones no justas de los bienes de una nación. No hay iglesia ahí, pues. No hay gremio que predica. Sí lo hay. Lo que no hay es justicia. En otras palabras, no hemos sido tan capaces como para traducir que nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones sean congruentes con la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote es como un candelero viviente. Es como por eso la palabra Aarón es arca. Aarón con una es que un arca. El arca del pacto, por ejemplo.
Y Aarón con doble A es ahora el arca, pero es el arca mística, el arca viviente, el hombre que está ahí. ¿Para qué? Para que lo consulten como si fuera la Torá, ¿no? Para que pregunten y el pueblo pueda recibir luz e instrucción de su sacerdote. Pero quítale decirlo, yo te echaré el sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. Esta es la recriminación que los profetas le hicieron a los sacerdotes. ¿Qué quiere decir? El sacerdote se apartó del mandamiento establecido y empezó a seguir ¿quién? Mandamiento de hombres. Y eso es lo que encontró Jesús. Por eso le digo, ustedes siguen mandamientos de hombres, no están buscando lo que realmente no, de lo que está establecido en la ley de Dios. Por eso entonces quiere decir que se vuelve fundamento, principio fundamental, la Sagrada Escritura. Y eso es lo que provocó en el tiempo de la Reforma. Realmente en la Reforma del siglo XVI, yo he hecho muchos análisis al respecto. El Papa León X, pues hasta cierto punto tenía razón. Déjame decírselo ya de pasadita, ¿no? Porque a veces hemos visto tantas veces la película de Lutero y hemos estado revisando por mucho tiempo esto. Y ahora dicen, pues tenía cierta razón y también no tenía razón. ¿En qué tenía León X razón? En que el pueblo tiene que dar una ofrenda para el tabernáculo, porque lo que querían era hacer el templo de San Pedro en Roma. Y eso está basado en Éxodo 30, versículo 11 al 15, establecido en la Torá. Es más, en los tiempos de Jesús se conocían como la ofrenda, el impuesto del templo. ¿Que quién eran? Sus shekeles. Eran los 6 gramos de plata. Para cada fiesta de Rosh Hashanah, el pueblo hebreo llevaba esa ofrenda para el templo. No es diezmo ni es ofrenda para el sacerdote, es una ofrenda para el templo. De ese sentido, pues León X y los teólogos católicos del siglo XVI tenían razón de exigírselo al pueblo. ¿Por qué? Porque pueblos sin sacerdote es pobre pueblo. Cuando el sacerdote conoce la ley de Dios, cuando el sacerdote ha habido brillantes en la historia, hombres que han sido luz. No tenemos a un Hidalgo, no tenemos a un Morelos, no tenemos hombres sacerdotes que llevaron a cabo su libertad de nuestra nación. Sí, han habido brillantes, pero no todos. Pero es su responsabilidad enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y de hecho existen 3 preceptos fundamentales en la Torá que obligan al sacerdote. Capítulo 30, capítulo 20 de Deuteronomio. Ahí está el precepto 525, 526, 527 de la Torá, que le dice al sacerdote, al rabino, al pastor, al dirigente, primero, que no tenga miedo cuando un ejército sea superior a él. El día religioso no es para su gremio ahí. Lo pusieron como luz del pueblo. Por eso es el reino, por eso es que trasciende más allá de un simple oficio religioso limitado a un determinado grupo de personas. Está obligado ante la ley de Dios. No ser un hombre temeroso, miedoso, sino que tiene que enfrentar la realidad de su reino, de su contexto, cuando le toque ministrar ahí. También está establecido que no puede echarse para atrás. Por eso dice que no debes dar un paso atrás, ¿verdad? Yo he visto a muchos dar paso atrás, ¿verdad? De repente ya no los miras. O de repente que todo lo que decía, ahora lo niega. No podemos echar un paso atrás, es mandamiento en la Torá. Pero también tiene una obligación de ser el mediador, dice, ¿verdad? Deuteronomio 20 dice que él tiene que ofrecer la paz. Por eso Jesucristo también dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Teníamos nosotros entonces de ser pacificadores, mediar conflictos. Esa es la razón por qué muchos sacerdotes en otros contextos, inclusive aquí en el país, han sido mediadores entre conflictos del pueblo y sus gobiernos. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del rey y estamos hablando del pueblo. ¿Quién es el mediador? Es el sacerdote. ¿Por qué creen ustedes? Porque está en el centro.
está en el centro. Ese es el mediador. Fíjate que ese diagrama de las 10 luces nos da tanta información. Por eso es que, ¿cómo debe ser un sacerdote? Misericordioso. Misericordioso. Que con el carácter divino. En otras palabras, por eso es que se dice bondad, juicio y misericordia. ¿Quién está en medio? Es misericordioso. Pero si usted dice, no, pues sí, agarra las armas y vete a matarlos, pues no es misericordioso. O que digan, ¿sabe qué, hermanos? Pues así lo quiso el Señor y encomiende sus almas al Creador. No, Él está ahí para mediar la solución de un conflicto. ¿Qué quiere decir? Por eso es que Israel dice, yo no agredo eso. Yo no estoy agrediendo, yo he aprendido a defenderme. ¿Y para ustedes la legítima defensa? También es un principio jurídico. En otras palabras, necesitamos conocer este principio entre el rey y el pueblo. ¿Preguntas? Sí, dos. A ver. Bueno, la primera es la conexión entre en sí Dios y el pueblo, el sacerdote. Bueno, ¿cómo podemos? Por eso es el mediador. ¿Cómo podemos explicar ahora? Bueno, en tiempo antiguo, ¿no? Solo existía un sacerdote, pero ¿cómo explicar ahora en nuestro sistema, pues en nuestra sociedad, ¿no? La diversidad de sacerdotes, No existía un sacerdote. El pueblo de Israel tenía un sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir? Había más de 5,000 sacerdotes que estaban en los oficios, pero tenían un hombre capaz, un hombre sabio. Por eso es que Midrash nos da información acerca mucho de que el sumo sacerdote era vitalicio. Era vitalicio. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner, de los 25 años, de los 30 años a los 50 ofrecían su servicio. Pero cuando llegaba a los 50 años, ¿qué pasaba? Se retiraban del oficio, se iban a vivir a donde les tenían. A los 50. Pero el sumo sacerdote era vitalicio. Él seguía hasta el día de su muerte. Ese es el modelo que usa también la Iglesia Romana. Lo extraño es que ahora tiene dos. No esperaron que muriera Benedicto XVI, nombraron al Papa Francisco, ¿no? Pero están conectados a otra visión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que el Estado, y en este caso la comunidad religiosa, también son dos reinos. ¿Qué quiere decir? La parte de la sociedad y también la parte espiritual es lo que nuestro país lo tiene jurídicamente separado. En realidad, en el mundo occidental lo tienen separado, pero en el mundo oriental no. Y desde la Biblia, desde las Escrituras, vamos a notar que no están separados. Aquí, por cuestiones políticas y por antecedentes históricos que ha habido, las legislaciones separan estas dos entes, la vara de Aarón y la vara de Moisés. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El sacerdocio, en este caso, y el poder constitucional. ¿Sí? Son dos entes que están presentes, que México legalmente lo han separado, le han dado derechos y todo, pero siempre con la idea, el 130 dice, está regido bajo el principio de la separación del Estado y la Iglesia. ¿Sí? A ese principio. Bueno, eso dice nuestra legislación. En realidad, como se plantea ahí, no, es uno. Es uno. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que ahorita hay un problema, por ejemplo. Si México tiene más de 9,000 asociaciones religiosas, 9,000 asociaciones, por un lado, diríamos, te doy libertad que creas en lo que tú quieras, ¿no? Reconozco tu libertad de credo, ahí está. No me importa qué crees. Yo como sociedad he tomado el acuerdo de que se respeten las libertades de credo. No me interesa si lo tuyo es lo válido o lo de él. Alguien puede decir, pues,
yo creo en las piedras, yo creo en lo que se le ocurra, ¿no? Sin embargo, ¿verdad?, esa diversidad, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Fractura. Es hasta una forma de fracturarlos es permitirlos ¿Por qué no se usan? para que nunca tengan fuerza. Si solamente hubiese, por ejemplo, vamos, hasta en la política se mira, ¿no? Hay países que solamente tienen dos fuerzas políticas y entre ellos siempre por los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos siempre están. En México es una diversidad de partidos. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Yo todavía me hago esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pero todos dicen que sirve. Respetando esa pluralidad o esa diversidad, esa es una teoría de la pulverización. Es una teoría de las minorías. Y es una ideología también bien pensada y bien planteada, que es una antítesis contra el concepto de iglesia. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, el concepto de iglesia no es de origen religioso. Nosotros utilizamos el concepto iglesia y hablamos del concepto de eclesía, que de donde vino iglesia. En realidad, el sentido etimológico de la palabra y el origen eran las asambleas del pueblo. Pues también tu pregunta. Si estamos hablando del reino, estamos hablando del pueblo, estamos hablando de la eclesía, ese cuerpo colegiado que se pone de acuerdo para decidir cómo vivir, cómo organizarse, cómo mejorar sus condiciones, esa eclesía. Esa fue la idea que se tomó para darle validez a un grupo que hoy denominamos iglesia, que tanto nos da tanto problema. Y no hablamos de una comunidad de fe, no hablamos de un solo principio, hablamos de, bueno, como dijeron aquel, no, divídelos, ya no te van a hacer problemas. Porque salimos de un sistema colonial donde hubo un gran abuso de parte del clero, ¿verdad? Es más, pues si conocemos, yo a veces hasta me da coraje porque salen algunos sociólogos y antropólogos a defenderlos también, a querer justificar los genocidios, querer justificar la violencia que históricamente las iglesias hicieron en el pasado, queriendo justificarlo. No se puede justificar, cada época vivió lo suyo y en la historia no miente, y si la escribieron mal, pues tenían la intención de cambiarla. La iglesia, el cuerpo es uno. Nos hace mucho daño tener una diversidad religiosa. O sea, desde la perspectiva de las iglesias es dañino. Desde la perspectiva del Estado es fabuloso y extraordinario, porque así el César podrá hacer lo que quiera. Vete a la iglesia, guarden su voz profética. A veces queda un remanente que habla, que dice, pero ¿qué quiere decir? Uno de los grandes daños que a la comunidad religiosa en el país es su debilidad, es su fractura. ¿Qué quiere decir? Podemos aplaudir, qué diversos son, ¿no? Qué bonito que tengan las ideas así. Sí, pero ¿para qué? ¿A quién interesa eso? ¿Es un punto positivo o un punto negativo? Es negativo. ¿Por qué? Porque al ratito lo que una iglesia diga se va a levantar otra para decir lo contrario. ¿Por qué? Porque dentro del reino ya se acomodó. Cada quien tiene su propio reino. Tanto hay pastores o hay sacerdotes que caminan en los pueblos y en los lodos y se manchan con el pueblo. Pero hay otros que dicen que no viajan en avión comerciales porque se contaminan con los pecadores y prefieren comprar sus aviones personales con visiones totalmente contrarias y absurdas. En realidad, concepto pueblo. Eclesia no es de origen religioso, es asamblea. Y de hecho, eso es lo que decía, bajo esta asamblea es que edificaré mi iglesia. Es mi iglesia.
¿Qué quiere decir? Donde coincidimos. Entonces, la unidad es fundamental y esa unidad es la que va a determinar estos procesos que están aquí. Entonces, el reino de Mantur. Entonces, vamos a ver entonces, ¿cuál sería lo ideal de un rey y cuál sería lo ideal de un reino? A ver, echen a andar su... ¿Qué característica debería tener el rey? Según Salomón. El rey, pues bondad, Misericordia. justicia, No se quiebre la cabeza, sigan los 10 principios. un pueblo. Sabiduría, entendimiento. Primero, no debe haber dos cabezas, hay una. Un francés dijo que deberíamos de visitar la monarquía absoluta creando 3 poderes, pero hasta hoy nunca se probó de que realmente se respetara. Siempre ha sido el poder ejecutivo que controla el poder judicial, ¿verdad? Y también el legislativo. ¿Quiénes o no? ¿Quiénes ponen el control? ¿Y cuál es la razón por qué esto sucede? Porque tiene 4. Voy a quitarlo así para que lo vean ustedes. ¿Por qué creen que el Ejecutivo tiene siempre, aunque le cambies, aunque digas, es que no me gusta ese modelo de gobierno? No. El que es cabeza, si en tu casa no eres cabeza, vas a tener un problema. Si de repente tú dices, ¿sabe qué, hijitos? Por favor, los quiero bañaditos y peinaditos y boleaditos. Y llega la esposa y dice, hijitos, ¿estás loco tu padre? Déjate el pelito, ni te bañes, llévale la contraria. Cuando un reino tiene 2 cabezas, va a dividirse. ¿Ok? México estamos como estamos porque no se sabe ni cuántas cabezas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pero es un presidente que nunca agarró su rol de presidente. ¿Ok? Una vez dijo un viejito, ¿cómo teníamos al Porfirio Díaz? Qué tremendo eso. No hay 2 cabezas, amigo. El día que comparten, ahora sí como lo dijo el Celio de Juárez, nuestro paisano, el poder no se comparte, el poder se ejerce. Para aquellos que saben del poder. Pero si quieres poner uno para manipularlo, pues otros estarán gobernando fuera del escenario. Salomón dijo, primero tiene que ser cabeza, tiene que tener corona. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que está ahí? No, el que está opositor va a decir, no, eso es un autoritario. No, por eso existe la norma, por eso existe la cuestión de la ley. ¿Qué tiene que ser? Cabeza. ¿Sí? Después tiene que ser sabio. Tiene que ser entendido. Debe ser bondadoso. Mostrar su bondad. ¿Por qué tiene que darle pobreza? ¿Por qué tiene que consentir la desgracia de su pueblo cuando tiene el poder para hacerlo? Así como decía el presidente de Estados Unidos, ¿no? El día conozco muchos políticos de México que tienen sus fortunas de este lado y para que relajo no les da empleo a esta gente, y lo que dijo era verdad. A muchos no les gustó, pero les dijo la verdad. Si es bondadoso, pero también el rey no le debe temblar la mano cuando sí, posiblemente en el indulto podía ser bondadoso, pero no de manera general. Tiene que aprender a aplicar la ley. Tiene que hacer cumplir el Estado de Derecho. Luego, tiene que tener un concepto de la vida, del arte, ¿verdad? De este concepto de la belleza, ¿verdad? Por eso es que existen estos conceptos. Aparte, ese rey tiene que tener ¿qué? Un rostro victorioso, que se vea fuerte. Hoy, usted ve un presidente electo nuestro que no viene con cara de debilidad. Yo no le veo debilidad, sí, me pueden criticar lo que quieran, pero ¿acaso le podrán enseñar cómo se bloquean
calles? ¿Acaso podrán enseñarle al presidente electo cómo se bloquean plataformas petroleras? ¿Sí lo hizo? ¿Acaso le vas a enseñar, el INE le puede enseñar al presidente de cómo pedir casilla por casilla y voto por voto? A él se lo negaron, pero ahora él, ¿a poco va a consentir a alguien que venga a echarle a perder su fiesta cuando más de 18 años estuvo buscando lugar? ¿Quién le va a pagar las lágrimas que tuvo que tragar cuando vivió así? No es que para que sea un autoritario me lo estemos justificando, ¿no? Sino que nos demos cuenta que cada uno tiene que aceptar su rol y su papel que está jugando. Miren, rostro victorioso. México necesita un presidente fuerte. Un presidente que decide. Vean acá, qué tremendo. Hace falta. Tenemos una imagen de nuestro amado presidente actual débil, cuestionado, desvalorizado, sindicado, no solo en México, sino en el extranjero también. Pues ya sucedió. ¿Qué más podemos hacer? A menos que en estos días, antes de que termine el sexenio, pueda aparecer y decirle: mexicanos, soy humano, entiéndeme, la regué. Ahora sí, perdóneme. Claro que muchos me van a decir: pues no te perdonamos. Pero habrá un sector que diga: es humano, se equivocó, pero haberlo reconocido, hasta la Torá enseña que cuando alguien confiesa públicamente sus pecados se les perdona. Entonces, imagen totalmente contraria. Este viene con imagen fuerte. Octavo, el honor. ¿Qué quiere decir? Que no sea un rey ladrón. Por eso el octavo mandamiento dice: no robarás. Que tenga una buena imagen. Tiene una buena imagen. Por eso es que sea magnífico. Sí, hoy se discute la mediocridad. Y a la gente no llega ni siquiera a ser bueno, ni siquiera muy bueno, ni siquiera excelente, menos magnífico. Pero la exigencia es que sean magníficos. ¿Cuántas cosas se piden y nunca llegan? ¿Cuántas peticiones se hacen y nunca se contestan? Hasta el secretario tiene su secretario, y aquel secretario del secretario tiene su secretario para que llegue al titular. ¡Qué difícil es! Pero yo no dudo que vienen cambios de fondo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenga fundamento. Que no está haciendo las cosas nada más a la locura. Por eso está el noveno. Fundamento. ¿Y el fundamento dónde es? La familia. En la sociedad es la familia. Este país todavía es mayoritariamente cristiano. Sea papita o sea reformista, pero es cristiano. Y la familia sigue siendo un valor fundamental en nuestro país. Así que no funciona que alguien venga a decir: vamos a cambiar la legislación para que ahora ya los niños estén abrazando a dos hombres como padres, a dos mujeres. También podemos respetar la libertad en posición de que podemos respetar, pero la colectividad, el pueblo, todavía tiene un sentimiento, ¿verdad?, de respetar los valores. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que fueron a la quiebra los turistas. En el 2015, muchos estados votaron en su contra por estar al presidente impulsando una ley tan liberal, extremo liberal, dentro de una sociedad, un reino conservador. Ya vale a los actos de Chiapas a comer cosas grasosas y tal, que no les va a gustar. Dale sus verduras, aquí les va a encantar. El reino tiene sus características que tenemos que entender. ¿Ok? Entonces, debe haber fundamento. ¿Sí? Sin fundamento es que diga: bueno, ¿y por qué? Por ejemplo, ahorita que está debatiendo, ¿no? 651,240 pesos el sueldito de los 11 ministros de la Suprema Corte. Pues es un dinerito
Yo quiero, doña Margarita Luna, que es de San Cristóbal, aquí de nuestra ciudad, yo no la he visto haciendo caridad en la ciudad. Yo no he visto, y no estoy dando una crítica, estoy diciendo que reflexionemos. No es justo. Cuando digan, bueno, es que no hay fundamento para que le quiten sus suelditos, sí. ¿Y qué hacen con aquellos que no tienen? Algunos que todavía tienen trabajo, pero hay otros que no. O que toda la vida han estado ahí. Yo creo que creo que todo cambio legislativo, toda iniciativa, tiene que ser fundamento y una razón realmente que motive. Por eso que la gente dijo, mi abuelo, alguien dijo por ahí, ¿no? Si esta vez nos hacen fraude, él no va a reclamar porque es el candidato, dijo una mujer. Pero yo, no se atrevan a hacer fraude porque se van a encontrar con el diablo, dijo, ¿no? Hasta se le pararon los pelos a él, dijo. Pues sí, o dijo, o le suelto el tigre. El pueblo tiene la soberanía en un momento dado de quitar a un rey malo. Yo creo que eso es lo que vimos ahora, ¿no? Que la gente volcados para una elección tan tremenda. El reino no es ajeno a estas cosas. Nosotros lo hemos hecho ajenos. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos encerrado en nuestra burbujita religiosa. Y no nos hemos dado cuenta de todo lo que nos rodea está vinculado con la Sagrada Escritura. ¿Ok? ¿Y qué debe tener el último? Debe tener pueblo. A ver, veamos así práctico. ¿Tiene pueblo el rey? Está contento. ¿Saben por qué en el arca del pacto habían 3 cosas? ¿Se acuerdan? El arca. ¿Sí? Los querubines, había 3 cajas, dice. Había 3 cajas. Realmente estaban como 3 cajas. En la primera caja, ¿qué tenía ahí? Las tablas de la ley. ¿Qué? El conocimiento. ¿Qué quiere decir? Hace falta. El conocimiento no tiene que ser tiene que ser abierto a todos. ¿Por qué tendríamos que hacer el conocimiento como un campo de lucro, no? Solamente poder controlar el conocimiento para dárselo a aquellos que puedan pagar. Pensemos de esta forma, ¿no? Si el conocimiento es un derecho que todos debemos tener. Porque la Torah dice que las tablas de la ley no se necesita ser escogido para ser sabio. Israel tiene campesinos que son sabios, hombres sencillos que son sabios. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? De la ley de Dios. Entonces, no es el conocimiento un principio selecto para unos cuantos. El conocimiento debe ser abierto para todos. Creo que debemos ver hoy la experiencia del mundo. Muchas sociedades que han avanzado tanto y que han invertido recursos para la educación. Han hecho de la educación su gloria. Y nuestros gobiernos han hecho de la educación su infierno. ¿Por qué? Porque ahí están los reclamos de los maestros, ahí están los reclamos de tal. ¿Por qué razón? Porque las condiciones sociales no están aptas como para responder a una serie de peticiones que tienen los profesores, el alumnado, la infraestructura. Se vuelve todo. Hoy, lo debemos decir, ¿no? La educación se volvió sindicatos. La educación se volvió partido político. En lugar de haber sido parte, ¿verdad? ¿Qué es el reino? Entonces, en el reino hay conocimiento. Por ejemplo, yo no sé en qué municipios de México tengan 28 regidores. ¿Cuántos tienen? ¿Están? 12. 12. Sí, porque los propietarios y sus suplentes. 12. Samuel tiene 28. Que son también regidores tradicionales, pero que también tienen sueldo.
Tiene también síndico tradicional. Pero ¿por qué crees que Chamula lo hizo? Porque Chamula sí sabe lo que es reino. Se ponen de acuerdo. Chamula nos da a nosotros una gran lección. Porque cuando dicen vamos aquí, vamos todos. ¿Qué quiere decir? El poder de ponerse de acuerdo un reino, un pueblo, para decir no queremos ese gobierno. Vamos a poner nosotros quien nosotros queramos. Ahí está el asunto. ¿Qué municipio tiene 28 regidores? Chamula, sí. Porque aquí incluyen las regidurías tradicionales. Sin embargo, financieramente, no sé qué estará haciendo el Congreso del Estado de Chiapas o cómo justifica todo eso cuando no tiene una estructura jurídica realmente para hacerlo efectivo. Entonces quiere decir, si no hay paz entonces en el pueblo, tienen rey malo, porque el rey está vinculado con el reino. Hay un problema. ¿Qué quiere decir? El rey, su trabajo es cuidar el pueblo. Pero si el rey saquea a costillas del pueblo, entonces es un rey malo. Entonces el rey lo que está dividido. ¿Se dan cuenta lo que implican los evangelios? Lo que Jesús predicó. Si el rey se queda con el pan y no lo reparte, ¿qué va a ocasionar? Una reacción del pueblo. En el pasado usaban guillotinas y les cortaban la cabeza. Hoy los premian. Pero cuando sistema cambia, entonces se da. ¿Entiendes? Entonces el concepto reino está ligado. El reino de Dios tiene cabeza. ¿Y quién es el rey de nuestro reino? Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, es el rey de la gloria. Amén. ¿Qué quiere decir? Por eso digo aquel, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía, aquel Abraham sabía que lo estaban matando a Jesús de Nazaret, pero él tenía razón. No le habían encontrado falta alguna. Jurídicamente no le podían imputar responsabilidades. Hicieron un juicio injusto por presión de unas mayorías que pedían su cabeza, pedían su muerte. Chicos, el reino de Dios es un concepto muy grande. El reino de Dios es un concepto actual. El reino de Dios sufre violencia. ¿No lo dijo el maestro? Ahora explíquenme ustedes desde esa perspectiva que estamos viendo aquí, el reino de Dios, ¿cómo sufre violencia? Desde el primer momento en el que el rey no tiene estas cualidades, pues al ser él la autoridad y no tener estas cualidades, pues nos diría cada uno hace lo que quiere, ¿no? Todo el mundo hace lo que quiere. O el rey, en lugar de dar una buena imagen, da una imagen mala. Qué tremendo, ¿no? Sube violencia. ¿Y por qué la violencia? La violencia es una manifestación de algo que se ha salido del hombre. Un gobierno sabio no tiene necesidad de usar la represión, pero su sabiduría debería manifestarse en estos principios que Salomón. Por eso es que Salomón utilizó estos 10 principios para la construcción del templo. Y estos son los 10 principios del establecimiento del Estado israelí. Quiere decir que ellos han tomado este principio y en base a esto. Entonces, si es el poder ejecutivo, mira, tiene 4. Tiene el pueblo, tiene el fundamento, tiene la belleza de la vida
y tiene la corona. ¿Cuál estaría a su derecha? La sabiduría, la bondad y la victoria. Un rey victorioso, un rey bondadoso, un rey sabio. Entonces, ¿qué necesitamos? Un rey sabio, bondadoso, uno que tiene rostros victoriosos, uno que sus hechos, quiere decir esto, ahora lo podemos ver de este lado, que entienda, porque también es importante entender, porque la diversidad y lo complejo que es el país no es fácil entenderlo, ¿verdad? Entienda la problemática nacional, entienda la situación nacional, entienda esto, y luego viene el 5. ¿Qué quiere decir? Que tenga un sistema efectivo de aplicar el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir? Sanciona, ¿qué? Se premia el que hace bien las cosas, pero también se castiga quien omite la ley. Chiapas, por ejemplo, ha tenido más de 24 años que optaron más por el principio de negociaciones. Nosotros tuvimos un gobernador constitucional, electo constitucional, que lo cambiaron a los 2 meses de haberlo elegido. Todo el pueblo emitió su voluntad, nombra a un gobernador y en 2 meses va para afuera. ¿Qué quiere decir? No se respeta la voluntad popular. ¿Y qué se respetaba? Ciertos acuerdos de ciertos grupos políticos. Y ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Precisamente por esto. Esto y este octavo, que sería la honorabilidad, hombre. Lo justo, diríamos aquí más, que no haya evidencia, ¿verdad? Qué bueno que no es regla que la gente que sea pobre se enriquezca. Tampoco es regla que el que esté en abundancia vaya a la necesidad. De hecho tiene también, pero debemos ser sabios, honorable. ¡Wow! A ver, entonces, ¿cómo vivimos aquí? ¿Tenemos cabeza aquí en nuestro reino local? ¿Qué está? Si lo viéramos así, ¿qué estaría fallando aquí? ¿Tenemos sabiduría? No. ¿Bondad? ¿Victorioso? Menos. ¿Teníamos entendido? ¿Aplica la ley? No. ¿Es honorable? ¿Lo quiere el pueblo? No. Eso está duro. Y también la familia. Y buena familia. Vamos, autoapliquémonos. Así que empecemos en el reino. Como padres de familia, ¿será que tenemos autoridad en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia? ¿O también ahí hacen lo que se les pega al gana? Pues la suma de familias es que hace la suma de un pueblo. Un pueblo que tenga familias fuertes y todos, ¿qué sucede? Se vuelve un pueblo fuerte. Un pueblo que tenga familias débiles va a crearse un pueblo débil. Entonces este reino, esta levadura o este principio sí entra en esto. Bendito Dios. Entonces no es una cuestión nada más de religiosa. Ay, venga el reino, venga tu reino. No estamos entendiendo qué estamos diciendo. ¿Sí? Lo estamos entendiendo. ¿Será que somos sabios? ¿Hablamos de más o hablamos de menos? ¿O hablamos cuando deberíamos callar y callamos cuando deberíamos hablar? Muchas de esas acciones o nos hacen crecer o nos hacen decrecer. Entonces sí necesitamos sabiduría. Hasta en la familia, en la iglesia, en nuestro pueblo, en nuestros gremios, pero nuestra nación, nuestro pueblo. Entonces el reino de Dios no es otra cosa más. No solamente está en la iglesia, que nosotros tenemos esa idea. A mí me sorprendí cuando encontré en el Talmud
una explicación de la séptima ley de Noé. ¿Cuál es la séptima ley de Noé? Las jueces. No. La conformación de tribunales justos y jueces justos. Ajá. Esa es la séptima ley de Noé. ¿Qué quiere decir? Por eso el Talmud dice, o cuando Jesús dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿verdad? ¿Qué va a hacer del mundo? Lo va a resolver de pecado, de justicia y de juicio. Pero utiliza la palabra justicia. Por eso es un precepto, no poner como juez o como personas que dictan el derecho a neófitos. Este es otro mandamiento de la Torah. Quiere decir, alguien que no conozca el derecho. A veces causa el problema que un arquitecto dirige cuestiones jurídicas y que un jurista esté construyendo casas o edificios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La gente, cada quien agarrando eso, no haciendo lo que saben. Y ese principio que habla de la séptima ley de Noé tiene que ver con algo. Que el espíritu, el Ruach HaKodesh de Dios, no solo opera en la iglesia, eso es falso. También opera en los tribunales. Cuando un juez tuerce el derecho, también quebranta la ley divina y será juzgado. Cuando un juez dicta el derecho correctamente, también será premiado. Y no solamente en el ámbito eclesiástico, sino también en la aplicación de la justicia. Qué interesante es esto. Sí. A un momento en la historia del país se hablaba un poquito sobre los cuando se juzgaban los civiles. Hubo tiempo cuando en el tiempo de la revolución hubieron esos escenarios, pero hoy debemos darnos cuenta entonces que el reino de Dios, el reino que estamos viviendo, tiene fundamento en la Sagrada Escritura. ¿Y qué dice? El reino de Dios no consiste ¿qué? En bebida ni en comida,